Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Pues vamos a ver algunos aspectos sencillos, ¿no? Sobre trigonometría. Son cosas que ustedes ya, pues han visto, ¿no? No es son cosas sencillas, son aspectos sencillos, pero como saben, hay que tratarlo, con calma, con respeto, ¿no? Porque si no se puede ir complicando y se vuelve difícil, ¿no? Entonces, vamos a empezar con estas cosas sencillas, se las voy comentando. Son cosas que ustedes también ya han visto, ¿no? Entonces ya no es de que no requiere tantas presentaciones, ¿no? Entonces, trigonometría, ¿no? Así lo vamos a ponerle de título. Ujú. Y le digo, se las voy a ir narrando, no voy a tratar de no ir escribiendo tanto, porque pues es bastante, ¿no? Entonces, más bien escribiendo y haciendo diagramas o lo que tenga que ir haciendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver las funciones trigonométricas y esas cosas, ¿no? Pero al principio, como comúnmente lo hemos visto, ¿no? Después ya vamos a empezar a entrarle otra vez a lo geométrico, ¿no? Como hemos venido haciendo, porque pues al final estamos haciendo geometría moderna. Bien, entonces seleccionamos en el plano dos rectas perpendiculares, X y Y, como ustedes muy bien ya las conocen, ¿no? Son totalmente familiares, ¿no? A ustedes. Entonces X y Y, ¿sí? Eh, la recta X la dibujamos horizontal y le llamamos el eje X o eje de las abscisas, ¿no? Cosa que ya saben, ¿no? Muy bien. Definimos como la dirección positiva la dirección en el eje X que va de izquierda a derecha, ¿no? Hacia allá, ¿no? Dirección positiva. Y la recta Y se llama el eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? La dirección positiva en el eje Y es la que va de abajo hacia arriba, ¿no? Para allá. Como me decía un profe, viene del infierno y va hacia el cielo, ¿no? Bueno, para que uno se grabe las cosas, ¿no? Y bien, el punto de intersección de las dos rectas lo denominamos como el origen, ¿no? Por lo regular, pues lo denotamos por O, ¿sí? Son cosas que digo ya conocen todos. Determinado el punto de intersección, llamaremos al eje positivo eh, de las X a los puntos que quedan a la derecha de O. Como este es pues el punto de intersección, ¿no? Determinado que elegimos, ¿sí? Para acá pues eje positivo, como estamos acostumbrados, para arriba eje negativo, ¿no? Digo positivo también de Y, ¿sí? Y la parte negativa pues es la que queda por debajo de O, parte negativa y parte negativa. Ahora si marcamos un punto cualquiera A, por ejemplo ¿no? En el plano y trazamos la recta que va desde que une a este punto con el origen, esta, entonces determinamos un ángulo, ¿no? Formado por el eje positivo de las X, ¿sí? Por este eje y esta recta. Bueno, este ángulo, ¿no? Es el que vamos a determinar, ¿sí? Si llamamos alfa a este ángulo, diremos que el ángulo es positivo, o sea, es positivo. Si lo tomamos o si lo medimos a partir de la parte positiva del eje de las X y en el sentido contrario, ¿no? Al avance de las manecillas del reloj. O sea, de esta manera, ¿no? Así lo vamos a considerar positivo. Y negativo si lo medimos en el sentido del avance de las manecillas del reloj. Luego, el ángulo alfa, este ángulo de aquí, pues va a variar entre 0 y 360 grados, ¿no? Porque lo vamos a estar midiendo de esta manera, ¿sí? Siempre vamos a partir de aquí, ¿no? Para allá. Entonces, pues aquí digamos que 90 grados, 180 grados y 360, ¿no? Bien. Ahora supongamos que el punto A está a la derecha del eje Y por encima del eje X, ¿no? Así como lo puse, ¿sí?
Y ya trazamos el segmento OA. Y ahora vamos a trazar una perpendicular desde A al eje de las X. ¿Sí? Esta perpendicular. Desde A al eje de las X. Llamamos D al pie de la perpendicular. ¿Sí? A ese punto le llamamos D. Y tenemos entonces al triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo A, O, D. Ahora llamemos alfa y beta a los ángulos que no son rectos. Por ejemplo, este es alfa, a este pongámosle beta. ¿Sí? Para que no se confundan, ya voy a borrar la flecha de cómo medimos. Perdón, es que... Ya, ¿no? Borro la flecha, ¿no? Entonces a los ángulos, como les dije, que no son rectos de nuestro triángulo, les ponemos alfa y beta, ¿no? Como siempre, pues ya saben, las longitudes de los lados opuestos a los vértices, pues las vamos a denotar con letras minúsculas, ¿no? En este caso A, B y C, ¿no? Bien. Como les digo, vamos considerando poco a poco, ¿no? Aspectos sencillos. Bien. Ahora, las fracciones o relaciones trigonométricas del ángulo alfa son cocientes, ¿no? Entre los lados del triángulo rectángulo y se definen como sigue. Primero, no sé si apuntar todo eso. Bueno, lo voy a mencionar de nuevo. Las funciones o relaciones trigonométricas del ángulo alfa son cocientes, ¿no? Entre los lados del triángulo rectángulo y se definen como sigue. 1. El seno del ángulo alfa lo definimos como, pues ustedes ya saben, ¿no? Seno de alfa, ¿no? ¿Igual a qué? Déjenme aquí arreglar un poco la imagen. Mi imagen. Ok. Se define como AD entre OA. ¿Sí? Así lo vamos a definir. El seno del ángulo alfa, así, ¿no? Como AD entre OA. ¿Sí? Ahora, déjenme borrar para poner la siguiente. No quiero borrar la figurita porque la quiero seguir ocupando. Entonces, a ver. Esta es la 1, ¿no? 2. ¿Sí? Estamos ahorita enfocados en el ángulo. Estamos enfocados en el ángulo alfa. Ahora 2. El coseno del ángulo alfa lo denotamos como coseno de alfa, como cos alfa. Ustedes, bueno, digo, lo saben, pero como les digo, o también, hay que ir poco a poco, ¿no? Agarrando vuelo de nuevo, ¿no? Porque ya todo después va a ser geométrico y pues ahí sí, hay que tener bien clarito, ¿no? Todo esto. Digo, sé que lo tienen, que es muy fácil y es muy claro, pero mejor vamos poco a poco, ¿no? Y el coseno de alfa lo vamos a definir como OD entre OA. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos seno, coseno. Ahora vamos a definir la tangente, ¿no? Simplemente así las vamos a definir, ¿no? 3. La tangente del ángulo alfa. La denotaremos o la denotamos como tan, ¿no? De alfa. Y es tangente de alfa igual a AD entre OD. AD entre OD.
Simplemente así vamos a ir denotando eso, ¿no? Bien. Ya que definimos eso, entonces ahora, ya que definimos las funciones trigonométricas de esta manera, pues considerando únicamente las relaciones que ya dimos, pues se obtienen otras relaciones igual sencillas, ¿no? A ver, se tiene que el seno de beta es este, ¿no? Entonces es OD entre OA, ¿sí? Cuando era el seno de alfa, pues era AD entre OA, ¿no? En este caso, seno de beta es OD entre OA, ¿no? Y coseno de alfa es OD entre OA, ¿sí? Por lo tanto, seno de beta es igual a coseno de alfa. Sí, estas relaciones, les digo, son relaciones sencillas que se obtienen de lo que ya definimos, ¿no? Ahora, coseno de beta es igual a AD entre OA. Y seno de alfa es igual a AD entre OA. ¿Sí? Por lo tanto, coseno de beta es igual a seno de alfa. ¿Sí? Otra relación sencilla que obtuvimos. Bueno, continuemos. También tenemos lo siguiente, ¿no? Pues tenemos que tangente de alfa es igual a AD entre OD, ¿sí? Y seno de alfa es igual a AD entre OA, ¿sí? Coseno de alfa es igual a OD entre OA, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que seno de alfa entre coseno de alfa, pues sería igual a AD entre OA, entre OD, ¿sí? Entre OA, ¿sí? ¿Cómo dividimos? Pues obviamente OA, OD, AD, AD, OA. Pues entre y me queda AD entre OD. Y esto pues es igual que esto, ¿no? Entonces la tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Muy fácil de hacer. Bien. Bueno, ahorita no se ha complicado nada, ¿no? En absoluto, ¿no? Es muy, muy tranquilo, muy fácil esto, ¿no? Pero luego sí, ya de repente, ¿no? Bueno, también tenemos que tangente de beta pues es igual a OD entre OA. OD entre OA. OD, perdón, entre OA. No, perdón, a ver, no. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Tangente de beta, yo creo que ya estoy cansado más bien. OD entre AD, ¿no? Y tangente de alfa, ¿sí? AD entre OD, ¿sí? Sí, eso sí. Y luego pues entonces sí ya ahora sí, entonces tangente de alfa por tangente de beta, pues es igual a AD entre OD por OD entre AD, ¿sí? Y eso es 1. ¿Sí? Bueno. Ahora definimos bueno, ya voy a borrar esto, ¿no? Ya. Definimos
las recíprocas, ¿no? Las funciones recíprocas de cada una de estas, de las que acabamos de ver, y las llamamos cosecante, secante y cotangente, ¿sí? Cosecante la vamos a denotar, como ustedes bien saben, así, ¿no? Cosecante de alfa pues va a ser la inversa, ¿no? La relación inversa de coseno. Entonces aquí vamos a tener OA entre AD, ¿sí? Secante de alfa pues es la inversa del seno de alfa, que va a ser OA entre OD, ¿sí? Y la cotangente, que es la inversa de la tangente de alfa, va a ser OD, ¿sí? Entre AD. Y pues ya en el triángulo rectángulo que teníamos, lo voy a poner rápidamente aquí, A, D y O, ¿sí? Y este alfa y este beta, el ángulo recto. Ahí en ese triángulo rectángulo llamaremos a OD el cateto adyacente, a alfa, al ángulo alfa, y AD el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿no? Y bueno, de manera clara, pues OA es la hipotenusa, ¿no? Y bueno, pues ya entonces lo que sigue, ¿no? Las funciones trigonométricas dependen solamente del ángulo, ¿no? Del ángulo que se está tomando, no de los triángulos de referencia. Voy a hacer la figura correspondiente de lo que quiero ejemplificar. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos este es O, y bueno, este es alfa, el ángulo de aquí, ¿no? Bueno, vamos a dibujar hasta acá, que este sea A bi'prima, aquí tenemos A', aquí tenemos A, aquí tenemos D, D' y D bi'prima, ¿sí? Bien. Entonces, como les digo, el ángulo es igual, ¿no? No importa que los catetos y la hipotenusa de los triángulos rectángulos sean distintos, ¿no? Ya que como tendremos triángulos semejantes, las relaciones entre los catetos y la hipotenusa pues serán iguales. Las funciones trigonométricas se pueden definir también para cualquier ángulo, ¿sí? No importa si es un ángulo agudo, como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, o un ángulo obtuso, ¿no? Consideremos un círculo de radio 1, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer la figura. Entonces, consideremos un círculo de radio 1. Desde luego, en el plano, ¿sí? ¿Sí? De radio 1. Y medimos el ángulo a partir del eje positivo de las X, ¿no? A partir de aquí vamos a ir midiendo el ángulo, ¿no? Positivo. A cada ángulo le corresponde una longitud de arco en el círculo unitario. ¿Sí? Por ejemplo, pues si yo tengo algo así, una cosa así, a cada pues este es un ángulo, ¿no? Este es un ángulo alfa y le corresponde una cierta longitud de arco, ¿no? Obviamente si la medimos desde aquí, ¿no? Desde aquí que empecemos, ¿no? Le corresponde una cierta longitud de arco. Ahora llamamos ese bueno, sí, sea ese la longitud del arco medido desde el punto desde el punto 1, 0. O sea, desde aquí. ¿Sí? Entonces, como el perímetro de la circunferencia de radio 1 es 2pi, ¿sí? El perímetro es igual a 2pi.
ese varía, o ese está de 0 a 2pi, ¿sí? Bueno, es lo equivalente, ¿no? A los ángulos, ¿no? A los 360 grados, ¿no? Digo, perdón, es el equivalente a los grados, ¿no? Al equivalente a los 360 grados, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, de aquí podemos establecer la relación que hay entre un ángulo y la longitud del arco que éste define. Con esto tendremos que la longitud de un arco, pues corresponde a un ángulo, ¿no? De un grado, ¿no? O sea, un ángulo de un grado corresponde a 2pi entre 360 grados, ¿sí? Luego, el ángulo alfa es la longitud del arco correspondiente, ¿no? A este ángulo. Por ejemplo, si tenemos un ángulo alfa, entonces el arco medido va a ser alfa por 2pi entre 360, ¿no? ¿Sí? O bien, alfa va a ser igual a S por 360, ¿no? Sobre 2pi. Sí, lo pueden hacer muy fácil, ¿no? Como ya saben ustedes, por ejemplo, pues no sé, una cierta cantidad, qué sé yo, 2pi, pues va a corresponder a los 360, ¿no? Entonces un grado va a corresponder pues a X, ¿no? Y ya, ¿no? Hacen ahí sus cuentas, ¿sí? Obtienen esto, ¿no? Bien. Pues esto se utiliza, ¿no? Para calcular, por ejemplo, bueno, para calcular lo pueden utilizar para calcular, o sea, dado un ángulo en grados, pasar a radianes, ¿no? Bueno, pasar a la longitud de arco, y de la longitud de arco pasar a los grados, ¿no? Déjenme ver. ¿Qué más tenía que hacer? Ah, sí. Es que también hay otras cosas que tengo que hacer. ¿Qué es más lo que va a hacer? Sí. Bueno, una vez visto esto, que les digo esto, pues es sencillo, ¿no? Ya después se irá, tal vez se irá complicando un poco. Bueno, es que como no quiero apuntar tanto, pero bueno. A ver, las funciones trigonométricas que definimos. Estarán dadas por coseno de alfa igual a pero voy a dibujar la circunferencia, ¿no? Para ver ahí varias cosas que quiero explicarles. Entonces, a ver. Seguimos considerando la circunferencia de radio 1. Entonces, a ver. Déjenme ver cómo va. Aquí estamos considerando el origen, ¿no? Esto mide 1. 1. Ajá. Y bueno, a ver. 1, esto mide, ¿no? Obviamente aquí pues también va a medir 1, ¿sí? Aquí alfa, vamos a poner alfa, ¿sí? A este punto A, ¿sí? Este punto C, más bien esta distancia, ¿no? Esta distancia C y este punto C mayúscula, ¿sí? A este punto B, este punto D, y pues esta distancia de esto va a medir 1, ¿no? Vamos a ponerle a este cacho, ¿sí?
Bueno. Bien. Ahora sí, las funciones trigonométricas que definimos están dadas por coseno de A o de alfa en este círculo, ¿no? En este, ¿sí? Igual a seno de alfa igual a B, ¿sí? Porque, pues bueno, coseno de alfa, ¿cómo lo definimos? Coseno de alfa lo definimos como de este ángulo, ¿no? Sería OB, ¿no? Entre OA, ¿sí? Pero OB es A, ajá. Y OA, pues es 1, entonces es A. Uh-huh. Luego, seno de alfa sería déjame ver. Si no, sí me faltó. Este, ¿no? Le vamos a poner B. ¿Sí? Ese cachito. No hasta acá afuera. Entonces, seno de alfa va a ser B, o más bien AD, ¿no? AD entre OA, ¿sí? Pero AD, pues AD vale B, ¿sí? Y OA 1, entonces es B. ¿Sí? Es fácil de ver, ¿no? Eso. En este círculo unitario, ¿no? Vamos a hacer todo en este círculo unitario. Bien. Entonces podemos ver, están dadas por esto, ¿no? Y las podemos ver entonces como la base y la altura del triángulo OAD, ¿no? Déjenme ver si estoy bien en mi dibujo porque como que me está... no, sí. Bueno, ahí estoy pensando que, a ver, no está dando... Déjenme ver nada más bien el dibujo. Sí, bueno, que podemos ver como la altura. OAD. Ajá, es que no estamos considerando, sí, ya vi. Sí está bien, ¿no? La A nada más es este pedazo, ¿no? Este segmento. ¿Sí? Sí, mejor para no tener ningún problema, ¿no? No voy a decirles algo erróneo, ¿no? Sino algo que esté bien. Entonces así, mejor me fijo y ya, ¿no? Entonces sí, es así. Así sí, ¿no? Entonces sí, la altura y entonces coseno de alfa sería OD entre OA, ¿no? Pero OD vale A, ¿sí? Entonces queda A sobre 1 y no, y sí queda A. Ajá. Y seno de alfa sería AD entre OA, ¿no? Pero AD vale B. Entonces B entre 1 pues queda B, ¿no? Y de igual, está bien, ¿no? Así no hay errores, ¿no? Entonces, bueno, coseno lo podemos ver como la altura y la base, ¿no? De un triángulo. Entonces, por lo que el punto A0, A,0, ¿sí?
pues va a ser igual a coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa, 0, ¿sí? Y el punto A, entonces va a tener coordenadas, el punto A tiene coordenadas como coseno de alfa, ¿sí? Seno de alfa. Este punto. Coseno de alfa, seno de alfa. ¿Bien? Yo creo que ya lo han visto, ¿no? En otros lados. Entonces no creo que les cause ningún problema. Bueno, otra relación que se deduce de aquí, de este circulito unitario. Bueno, del círculo unitario uno puede sacar muchas cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, por lo que estamos tratando ahorita, otra cosa que se deduce utilizando el círculo trigonométrico, ¿no? Y el teorema de Pitágoras, obtenemos que el coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿sí? Porque en este caso tendríamos que a cuadrada más b cuadrada será igual a 1, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras. Pero nosotros tenemos que coseno de alfa es igual a y seno de alfa es igual a b. Y ya, pues de ahí sale, ¿no? ¿Qué más? Creo que por ahora va a ser todo. Pues ya en la sesión, en la siguiente sesión veremos más relaciones o estas relaciones más, otras relaciones más útiles, ¿no? Entre las funciones trigonométricas y veremos ahí un teorema interesante, ¿no? Creo que si alguna cosa me falta, pues igual también la iremos haciendo, ¿no? Ahorita no recuerdo si me falta ver más cosas. Parece que vamos más o menos, sí, creo que sí vamos bien. Entonces seguiremos con esto y si hace falta, pues si no, iré intercalando otras sesiones de algo que nos haya hecho falta ver, porque estábamos en lo de estábamos viendo los círculos y esas cosas, ¿no? Y lo de la perspectiva, ¿no? Y el punto de el, el punto bueno, sí, lo que estábamos haciendo es que también hay perspectiva en recta, ¿no? Entonces, entonces creo que también, no sé si haga falta ver eso. Estábamos viendo eso, ¿no? El centro de perspectiva y punto de fuga. Teorema de Desargues vimos, ¿no? Entonces, no sé si les debo algo de ahí. O ejercicios, ¿no? De esas partes también. Para ver todo eso mejor, a fondo. Mientras voy a seguir haciendo esta parte de trigonometría, que pues es que creo yo que hasta cierto punto sencilla, ¿no? Pues les agradezco mucho por su atención. Cuídense. Si todo va bien, nos vemos la siguiente sesión. Y hasta luego.